El día de hoy, durante las siguientes semanas, el día de hoy quiero iniciar junto con usted una serie de reflexiones en la cual, alrededor de lo cual vamos a estar abordando durante las siguientes 5 semanas más esta. Y probablemente vaya usted a sentir que el día de hoy voy a ser muy elemental. Téngame un poquito de paciencia porque el día de hoy es introductorio de lo que vamos a estar conversando usted y yo las siguientes semanas al predicar la palabra. Entonces téngame paciencia por eso, por favor. Durante estas semanas quiero que usted y yo reflexionemos juntos respecto de una idea tan sencilla, tan presente en la Escritura. Alguno va a decir, ay, ¿en serio, pastor? ¿5 semanas va a estar hablando de eso? Sí, 5 semanas voy a estar hablando de eso. Y el título de estos mensajes que quiero compartir con ustedes, ¿cómo tener una gran fe? ¿Cómo desarrollar una gran fe? ¿Alguna vez has conocido a una persona que cuando la conoces dices, no inventes, qué fe increíble tiene esta mujer? ¿Has conocido a alguien así? Que tú en el momento en el que empiezas a conversar con él o con ella, dices, híjole, wow, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para responder? ¿Cómo le hace para no sé, para hablar de la manera que habla? O ¿cómo es posible que él o ella han desarrollado esta fe tan increíble? Ese tipo de personas que oran por algo y pasa, ¿sí? Y tú oras por algo y no sucede, ¿verdad? Yo creo que yo le he compartido alguna vez que cuando yo era joven me pidieron ir a orar por un enfermo y unas cuantas horas después falleció. Y estaba yo todo angustiado y preocupado, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible? Capaz si se murió porque yo oré por él, ¿verdad? Oiga, es que pero pronto conocemos gente que apenas pone su mano sobre alguien y esta persona sana, ¿verdad? O gente que tiene esa fe maravillosa para que milagros financieros sucedan, ¿verdad? Yo recuerdo que hace un tiempo, y yo no le creía hasta que finalmente la conocí, un pastor amigo mío decía que un día su mamá, la lavadora se descompuso y vino doña Aurorita y puso la mano sobre la lavadora. Y dijo, Señor, tú sabes que no tengo dinero para comprar otra, así es que arréglala, Señor. Y se fue. Y vino y cargó la lavadora y le puso, porque ya no servía, y le puso lo que se le pone a la lavadora, ¿verdad? El agua y el detergente, el suavizante, lo que sea, ¿no? Y se fue, y vino y la conectó, y oiga, jaló. Y todos se asombraban de doña Aurorita, ¿verdad? Por esa fe que tiene, porque la hermana es una anciana que es una mujer extraordinaria. ¿Alguna vez has pensado cómo sería tu vida si tú tuvieras una fe como esa? Si tú, ante cualquier circunstancia, la que sea que se presente delante de ti, tú pudieras responder con toda la certeza, con toda la convicción, con toda la seguridad, Dios está conmigo y no hay problema que yo no pueda enfrentar, que Dios no resuelva. Imagínate qué sería que cada vez que se presentan los gigantes delante de ti, tú pudieras simplemente decir, papita. Ahora, ¿qué sería o cómo sería que tú y yo pudiéramos tener esa absoluta y perfecta fe de que Dios camina contigo, de que pase lo que pase, lo bueno o lo malo, tú tengas la fe para no desviarte, porque se necesita fe también, no solo para enfrentar los retos, también para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo será tener esa fe para confiar en Dios aun y cuando las cosas se ponen cada vez más y cada vez más y cada vez más difíciles? La fe es suficiente para no tener miedo ni ansiedad. Quienes hemos lidiado con el temor, con la ansiedad, con los terrores nocturnos, esos que llegan de repente y que te quitan el sueño, que todo está bien, todo está bien, la salud está bien, tus hijos están dormidos en casa, el carro lo vas a prender en la mañana y va a prender y va a tener gasolina, y sin embargo te golpea
el corazón y te pones angustioso y difícil durante la noche, ¿cómo sería tener esa fe para no enfrentar, no batallar con la ansiedad? Saber que Dios está contigo, alrededor de ti, trabajando en ti todo el tiempo. Claro que estoy diciendo todo esto y la mayoría de nosotros pues decimos, nuestra respuesta políticamente correcta es, pues así es, ¿no? Pues sí, ¿hasta qué? Sí, hasta que viene el gigante, sí, hasta que viene la prueba, sí, hasta que viene la angustia, sí, hasta que te hablan por teléfono y te dicen vente al hospital porque aquí está y está mal. En ese momento es donde quisiéramos tener esa gran fe. Si la tuviéramos, alguno vendría con nosotros y nos diría, ¿estás bien? O sea, de verdad estás bien, estás como medio loco, ¿no? Ahora, tú y yo conocemos gente así. Tú y yo conocemos gente así. Tu mentor, tu mentora, tu padre espiritual, tu mamá espiritual, tu pastor, tu líder. Ese tipo de personas que cuando les presentas uno de esos problemas que hasta decimos que ni Dios lo puede resolver, ni se abruman, simplemente con firmeza y con convicción y paz vienen y te dicen, tranquilo, Dios, todo está en control del Señor, ¿verdad? Y entonces, es un ideal que algunos de nosotros decimos, no, ¿cuándísimo voy a poder tener esa fe? No, esa es para los gigantes, esa es para los pastores, la gente que sirve. Yo soy un individuo de cancha, ¿verdad? De zona sol, yo no soy de esos. Pero resulta que esa fe es la que Dios espera que tú y yo podamos tener. Esa convicción, esa certeza. Dios espera que tú y yo podamos llegar a ese punto donde tenemos una fe grande, en la cual podemos confiar. Y esa se convierte en la palabra clave para distinguir de qué se trata esta fe: confianza. Usted debe recordar que el libro de Génesis nos relata, el inicio del libro de Génesis nos relata esta historia de este hombre y esta mujer que tenían un momento ideal, ¿verdad? Vivían en un lugar padrísimo, trabajaban, labraban un huerto, no les hacía falta absolutamente nada, solo les dieron algunas indicaciones: trabaja, ordena, administra y no comas de eso. Es todo lo que le dijeron, ¿verdad? Y por algún momento la cosa funcionó. Y la Escritura dice en Génesis que Dios se paseaba en ese lugar y que ellos podían venir con Él y platicar con Él, y Dios venía y hablaba con ellos. Estoy hablando de Eva y Adán. Y estos primeros versículos ideales nos describen la maravilla de la relación que el hombre puede tener con Dios, que la mujer puede tener con Dios, una relación basada en confianza. El problema es que la gracia no duró mucho, la confianza no duró mucho. Bastan unos cuantos versículos para que esa confianza que se suponía que el hombre podía tener en Dios se rompiera. La relación entre Dios y el hombre se quebró cuando el ser humano, el hombre y la mujer, se negaron a confiar en Dios. Y entonces hay un tercero, ¿verdad? Ahí apareciendo, ¿verdad? Con que Dios les dijo, no es cierto. Y una y otra vez volvemos a escuchar esa vocecita curiosa alrededor de nosotros. Ay, ¿de verdad tú crees que todo va a estar bien? No es cierto. No es cierto que todo va a estar bien. Mira cómo, revisa tu aplicación, revisa tu cuenta de banco a ver si todo va a estar bien. Revisa tus datos a ver si todo marcha. No es cierto. Necesitas ir y comer tú de ahí porque si no, no va a funcionar. Vez tras vez escuchamos esa voz sutil, ¿verdad? Porque ya no es una serpiente que habla, pero es un susurro, ¿verdad? Alrededor de nosotros diciéndonos, no. Tú interviene, tú trabaja, tú haz. Y dejamos de confiar en Dios. Las relaciones, amados, las relaciones funcionan en un entorno de confianza. Y al pecar Adán contra Dios, se rompió esa confianza. Y desde entonces Dios ha estado trabajando en restaurar esa confianza. Desde entonces Dios ha estado intentando restaurar esa relación basado en absoluta, completa confianza de nosotros hacia Él. Y cada esfera de vida, cada una de ellas es impactada si tú y yo tuviéramos ese tipo de confianza en el Señor.
si tú y yo verdaderamente pudiéramos confiar en que Dios está con nosotros, todas las áreas de nuestra vida serían impactadas positivamente y podríamos hacer cosas increíbles. El Señor eventualmente, unos cuantos capítulos más adelante, ¿verdad?, llama a un hombre llamado Jacob y le dice: de ti voy a hacer una gran nación. Y ese hombre Jacob, de su simiente, de sus hijos, de esos primeros 13 hijos que tiene, y sus nietos y etcétera, se hace una nación increíble a través de la cual Dios quiere hacerse presente y mostrarle al mundo cómo es tener confianza en Dios. Usted recuerda que el libro de Éxodo nos narra un poquito de esa historia y nos dice que Dios se presenta delante del pueblo que ahora están cautivos en Egipto y los quiere sacar de ahí, quiere que confíen en Él. Por eso es que el primer discurso que hace Dios con ellos es en Éxodo 20, primero: no tendrás dioses ajenos, ninguno otro, ni en el cielo ni en la tierra, no va a haber otro Dios. ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo? No solo le está diciendo, le está llamando a un pacto de exclusividad, le está diciendo: confía en mí nada más. Porque estos ponían su confianza en todo lo que había en Egipto. Y en Egipto había un montón de dioses en los cuales podían confiar. Pero Dios quería que su pueblo se acercara para que pudieran confiar. Y una vez que se establece una relación de confianza, ahora sí Dios les da los mandamientos. Ahora, en el Nuevo Testamento el mensaje de Jesús básicamente es el mismo. Ya no son listas de mandamientos. Ahora es una indicación: pon tu confianza en Dios. Porque nuestra relación con Dios inicia con un acto de confianza. Así como el rompimiento con la humanidad sucedió por una falta de confianza. Dios desea, amado, amada, que tú y yo podamos confiar en Él. Porque de hecho, el éxito de una relación duradera es que haya confianza. Si no, pregúntele a los matrimonios de nuestra iglesia que llevan más de 20 años casados. ¿Hay alguien aquí en un matrimonio que lleva más de 20 años casados? Mi hermano Tomás y mi hermano Yola, Lulú, Iván, René y Norma, mis hermanos Sergio y Delia. Carlos también, Carlos y Miroslava. Muchos años también, más de 20, ¿cuántos? Señor Jesucristo. ¿Y a poco no es cierto que si no hubiera confianza esto no jala? Confianza completa, ¿verdad? A saber dónde está, quién sabe, pero anda bien, tiene que volver, hace frío. No se puede quedar lejos, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo? No sé, pero seguro está bien. Y si no me va a hablar, no pasa nada, ¿verdad? Pero no solo dónde está y qué es lo que hace, pero saber que el día que la cosa se ponga difícil, ahí va a estar. Nuestros hijos, yo amo mucho a mis hijos. Los dos son muy especiales, muy particulares, pero el más chiquito, ese vato le vale queso la vida. Pero él sabe que lo que se le antoje, él sabe que su papá o su mamá lo van a hacer. Entonces el vato dice: hoy vamos a comer esto, así. Y tú le dijiste no, y tú no tampoco. Pero el cuate sabe que lo que se le atora, si le pasa. El otro día tuvo un accidente en la escuela y él estaba sentadito, me llaman por teléfono, estaba sentadito afuera del salón. Dice: papi, ¿te tardaste? O sea, ¿te viste haber llegado antes? ¿Tenías que venir aquí? O sea, él sabe. Nuestros hijos saben que pueden confiar en nosotros, porque nuestra relación con ellos está basada en eso, en confianza. Las relaciones exitosas se basan en confianza verdadera. Lo mejor que le puede pasar en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, es escuchar: confío en ti. Cuando escuchas eso, sabes que la cosa va bien. Y ese mismo principio aplica en nuestra relación con Dios. Dios anhela que tú puedas voltear hacia Él y decirle: yo confío en ti. No solo palabras hacia afuera, que sea una convicción real. Y lo enfatizo el día de hoy porque aunque se supone que así debiera de ser, de pronto y nuestros actos y nuestra conducta no reflejan realmente esa verdadera confianza que podemos tener en nuestro Dios. Es que mire, nosotros hemos basado nuestra relación con Dios en obediencia. Y nos esforzamos por ser obedientes, y no está mal, ¿eh? O sea,
cumplir los mandamientos es correcto porque son los parámetros que Dios nos da para que estemos bien. Pero de pronto y basamos nuestra comunión con Dios en que somos obedientes, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que tú me vas a bendecir porque yo obedezco y diezmo, ¿verdad? Por eso cuando oro para bendecir los diezmos, siempre digo, no, nadie nos obliga, lo hacemos voluntariamente, confiamos en que tú vas a responder y vas a ser fiel, porque basamos nuestra comunión con Dios en obedecerle, cuando Él lo que espera es que tú confíes en Él. Dios espera que tú confíes completamente en Él. Abra su Biblia conmigo en Mateo, por favor, capítulo 8. Mateo capítulo 8. Este es un relato muy especial de los evangelios. Quienes les gusta rascar e indagar un poquito más en la escritura, este es uno de esos pasajes que nos dan nos dejan con muchas incógnitas al estudiarlo con mucha profundidad, ¿verdad? Y si a usted le gusta hacerlo, búsquele, rásquele un poquito qué dicen los comentaristas, qué dice el idioma original de este pasaje. Mateo capítulo 8. Hay en este relato dos hombres que expresan su fe y Jesús aparece en este relato y Jesús, escuche bien, se maravilla de algo, se asombra de algo. ¿Cómo será la única persona que haya hecho exclamar con asombro a Jesús? Porque de eso es de lo que somos testigos en Mateo capítulo 8. Hay una persona que dice algo, que hace algo, que provoca en Jesús el asombro. Observe que Jesús no se asombra de esta persona por ser muy obediente, ni por ser muy propio, ni por ser muy correcto. Se asombra de su confianza. Vea lo que dice Mateo capítulo 8, versículos 1 en adelante. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes le seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Y lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Y esto será un testimonio público de que has quedado limpio. ¿Verdad? Ese es al versículo 4. Versículo 5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un hombre oficial romano se le acercó y le rogó. Hay dos milagros aquí juntitos. El primero de ellos es este hombre leproso que viene delante de Jesús y con confianza, con certeza, viene con él y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y qué actitud tan interesante, ¿verdad? Este no viene a exigir, este no viene con su lista de peticiones, ¿verdad? Este viene, si tú quieres, límpiame. Y la respuesta de Jesús es, así me gusta, sí quiero. Y lo toca y lo sana. Yo mencioné este milagro creo que la semana pasada, pero me parece que en la versión de Marcos. Lo toca y lo sana, ¿verdad? Jesús nos asombra con su actitud, ¿verdad? Este hombre que viene con confianza pidiendo algo y es sanado. Pero inmediatamente después aparece otro hombre ahí, ¿sí? Y el contraste de estos dos es que ninguno de los dos en teoría debería poder haberse acercado a Jesús por ser leprosos. Perdón, por ser uno leproso y el otro por ser ¿qué? Un oficial romano. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó. Ahora, ¿quién es ese oficial romano? Que me parece que en la versión Reina Valera, ¿qué dice de él? ¿Es un qué? Es un centurión. Ahora, para tener un poquito de contexto, el imperio romano está en dominio, en control de prácticamente todo el mundo conocido, incluido el territorio de Palestina. Y los romanos no son gente agradable, los romanos son malos. Los romanos son esos que
pueden venir, si es un oficial como este que es un militar, puede venir con cualquier persona y decir, tú y tú vienen conmigo, ¿sí? Y tiene tal autoridad que es posible que esos tres que llama no regresen a casa nunca. O sea, se los lleve y los ponga a trabajar en otro lado y puede que los exponga a peligros y se puedan morir por allá y puedan no regresar. Esos son los romanos. A eso se refería cuando Jesús dice si viene contigo y te pide que cargues una media, lleva dos, ¿sí? Porque eso hacían los romanos. Venían, te encontraban en la calle y dice, tú, carga esto. ¿A dónde? A Juárez. Pero esto es nada, a Juárez, vámonos. Y tenías que obedecerlo, no había opción. Esos son los oficiales romanos. Los oficiales romanos solían forzar a los judíos a hacer cosas que no querían hacer. Y el judío no podía responder negativamente, tenía que obedecer. Porque además si no obedecía, el oficial romano podía agarrar látigos, podía agarrar varas y golpearle desmedidamente, tanto como quisiera. Pero aquí tenemos a un oficial romano que está haciendo algo curioso. Este no anda exigiendo, igual que el leproso. Este llega pidiendo un favor al Señor. Un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Y entonces este diálogo entre Jesús y el centurión se convierte como en una cosa muy peculiar, porque Jesús y el centurión parecen tener algunas cosas en común. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios hecho carne, ¿verdad? Jesús habla y las cosas suceden. Jesús ordena a las enfermedades y las enfermedades lo obedecen. El centurión, por su parte, tiene 100 hombres a su cargo que hacen lo que él dice que hagan. Y si el centurión, el oficial romano, dice algo, sus hombres simplemente obedecen exactamente como el centurión dice, sin cuestionar. Y la única razón por la que eso sucede es que el centurión no tiene nada especial, es un ser humano igual que Erwin y que yo, ¿ah? Lo único que lo hace diferente al centurión es que él representa algo, representa a Roma. Por lo tanto, nadie se quiere meter con Roma, por lo tanto, todos hacen lo que el centurión dice. Y el centurión sabe que si la enfermedad y la muerte obedecen a Jesús, es porque Jesús representa algo más grande, más importante, más poderoso. El centurión sabe que Jesús tiene autoridad y tiene la capacidad de sanar a distancia. Me gusta el verso 9, lo leo una vez más. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y si le digo a un esclavo, haz esto y lo hace. Y al oírlo, Jesús, ¿qué dice? Quedó asombrado. Quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. La única vez que Jesús se asombra en todo el Nuevo Testamento, el único momento en el que Jesús dice ¡wow!, es delante de este viejo, de este centurión. Y no se asombra porque tan bueno es, no se asombra porque tan santo es, no se asombra porque tan obediente es a los mandamientos del Señor, se asombra por la fe que tiene.
Se asombra de su fe. Nadie, dice Jesús, en Israel tiene la fe que tiene este hombre, pero este tipo ni siquiera es judío. ¿Este tipo qué es? Romano. Porque resulta que la fe nos conecta con nuestro Dios independientemente de tu contexto, tus orígenes, lo que haces o lo que dejas de hacer. Tú tienes fe, tienes confianza en el Señor y eso te conecta con tu Señor. La mayoría de nosotros, cuando se trata de vida cristiana, lo dije hace rato, la mayoría de nosotros estamos afanados en hacer que la gente obedezca, cuando realmente lo que debemos hacer es propiciar ambientes correctos para que la gente pueda creer y confiar en el Señor. ¿Qué conmueve el corazón de Jesús? ¿Qué mueve su corazón? La fe. La fe. Este hombre romano es un caso excepcional. Mire, es romano, es gentil, lo podríamos también catalogar como pagano, ¿sí? Este tipo no es un hombre religioso, no conoce a Dios como lo conocen los judíos, no puede entrar en el templo del Señor, o sea, él no es un candidato para poder llegar al lugar donde es invocado el nombre del Señor, ni siquiera estar lejecitos, no puede. Él, probablemente este hombre, este centurión, siga adorando a alguno de los dioses paganos del Imperio Romano. Pero este viejo tiene algo, tiene fe. Y Dios espera, amado, que tú y yo tengamos esa fe, esa confianza, esa certeza. Porque lo que más honra a Dios, amados, es que creamos, es que confiemos en Él. Lo que más honra nuestras relaciones unos con otros es que estén impregnadas de esa confianza, de esa certeza, de esa tranquilidad, de saber que Él hoy aquí está conmigo cuando lo necesite. Por eso es que tú tienes amigos, yo no sé si tú tienes amigos así muy cercanos que alguna vez te dijeron lo que sea, a la hora que sea, me llamas y ahí voy a estar ahí. ¿Tienes un amigo así? ¿Y qué es lo que te hace saber Él es mi amigo? Esa certeza. Esa confianza de decir a la hora que sea, yo agarro el teléfono, le marco a Gustavo y Gustavo, de donde sea, se va a mover y va a venir aquí. Confianza, certeza. Esa es la esencia de las relaciones, de las amistades, del matrimonio, de tu relación con tus hijos. Confianza es lo que afirma nuestras relaciones con otros y es lo mismo con Dios. Tú quieres tener una relación con Dios, necesitas aprender a confiar en Él. Necesito entender que Dios no es una idea así etérea, no es una buena vibra en el ambiente, ¿verdad? No, es alguien en quien yo puedo confiar. Yo puedo depositar totalmente mi confianza en Él y Él va a estar aquí conmigo en el momento en el que sea necesario. ¿Qué hace que tú y yo podamos desarrollar esa fe? Bueno, durante las siguientes semanas justo voy a estar navegando alrededor de estas 5 ideas que te quiero compartir hoy como introducción, hoy solo, pero vamos a estar abordando cada una de ellas durante las siguientes semanas. Porque resulta que hemos distinguido que hay ciertos factores, hay ciertos elementos, hay ciertas cosas en la vida de un creyente que cuando se presentan en nuestras vidas detonan o se convierten en momentos particulares que ignitan, que encienden nuestra fe. ¿Sí? Ciertas cosas que pasan en nuestras vidas que cuando se presentan distinguimos que en ese momento o en esa temporada nuestra fe se desarrolló. La primera de ellas es la enseñanza bíblica práctica. ¿Sí? Lo voy a explicar un poquito. Algunos de nosotros, como es mi caso, llevamos muchos años en un ambiente de fe, ¿sí? Cristiano. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo desde que tengo 5 años asisto junto con mi familia a una iglesia evangélica. Probablemente es el caso de muchos de ustedes, ¿verdad? Años y años y años. Y yo asistí a una iglesia toda mi vida, desde que yo recuerdo voy a una iglesia, ¿verdad? Pero de pronto un día, en algún momento, algo sucedió, algo cambió. O sea, yo asistí a la iglesia y participaba y demás, pero entonces un día sucedió que empecé a entender la Escritura. A menudo es porque alguien se acercó conmigo
y me orientó, ¿verdad? Y me dijo, oye, bueno, ¿cuánto tiempo llevas? No, pues tanto. ¿Y qué edad tienes? No, pues 13. ¿Y ya leíste la Biblia alguna vez? No. Entonces, ¿cómo se lee la Biblia? Porque puede sonar obvio, ¿verdad? Pero no sabemos cómo leer la Biblia, ¿verdad? Algunos de nosotros todavía la abrimos en la mitad, ¿verdad? Y decimos, Dios, háblame, y la abres, ¿verdad? Y dices, esto. No, ¿verdad? O sea, necesitamos un poquito de orientación. Entonces alguien llegó contigo y dice, mira, le vas a hacer así. Vas a leer de esta manera, ¿verdad? O alguien te dijo, como vamos a empezar hoy y la siguiente semana a darte lata, alguien te dijo, oye, ¿por qué no te metes a un grupo de discipulado para que avances y conozcas un poquito más de la Biblia? Y dices, no, ¿para qué? Pues para que la conozcas, ¿verdad? Y de pronto, eso que tú habías oído durante toda la vida, ¿verdad? Y esos versículos que memorizaste durante tanto tiempo, alguien se sentó contigo y te los explicó y los entendiste. A mí me fascina uno de las lecciones del discipulado, de la escuela de discipulado, cuando leemos Jeremías. Y yo les digo, cuando leemos esa parte de Jeremías, le dije, en este capítulo de Jeremías están la mayoría de los versículos que todos no sabemos, pero que no sabemos que están aquí. Entre el 29 y el 33 de Jeremías hay un montón de versículos que usted se sabe de memoria, que nunca se había dado cuenta que se encuentran ahí, hasta que los lea así de corridito. ¿Qué pasa? Que un día fuimos instruidos de manera práctica en la Escritura, y eso que medio sabíamos se cristaliza, y tu fe avanza. En cierto momento de tu vida empezaste a escuchar claramente qué significa lo que la Biblia dice, y entonces tu fe creció. Es la primera cosa, es el primer factor, la enseñanza práctica bíblica. Cuando finalmente recibes una enseñanza bíblica práctica, tu fe crece. La segunda es relaciones providenciales. Y estoy seguro que también te ha pasado. Historias como esta. No, pues yo sí, pues yo creía en Dios y yo hacía esto y a veces iba a la iglesia y demás. Y entonces conocí a mi jefe. Y entonces conocí a Lorena. O entonces mi jefe se acercó conmigo y me compartió. O entonces ese día mi compañero de trabajo me vio que estaba yo muy afligido y vino y me dijo, oye, pues ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y tuve una conversación con ese amigo, con esa amiga que empezó a charlar contigo sobre Dios. Como si ese día Dios hubiera puesto a él o a ella junto a ti y de pronto la vida te cambió. Una amistad que te transformó, un compañero o una compañera de trabajo que te invitaron a la iglesia, no sé, algo pasó, una relación providencial, como si Dios hubiera puesto a esa persona providencialmente junto a ti en ese momento para que tú le conocieras y lo conocieras. Y esos momentos, esas personas clave en nuestras vidas se llaman relaciones providenciales. La tercera son las disciplinas personales. Alguien un día se acercó contigo y te dijo, ¿y tú sabes orar? Porque puede sonar obvio, ¿verdad? Podemos pensar, pues sí, orar, pues es hablar con Dios. Sí, pero de pronto y no lo hacemos. Y entonces alguien tomó el tiempo de acercarse contigo y decirte, ¿tú sabes orar? Pues yo digo que sí. A ver, vamos a orar juntos. Y oró junto contigo. Y te preguntó algunas cosas y dijo, vamos a orar por esto así, ¿verdad? O alguien te regaló una Biblia y te instruyó cómo leerla, o te dio un tiempo con Dios, o te regalaron un libro, esos regalos son buenos, ¿verdad? Alguien vino contigo y te dio un libro, mira, léelo, lee Una vida con propósito, por llamar a alguno, ¿verdad? Y te desafió, y te dijo, vamos a leerlo juntos. Yo recuerdo un buen amigo y yo que un día nos encontramos un librito en una librería cristiana y lo compramos y decidimos hacerlo juntos, ¿verdad? Y nos desafiábamos mutuamente, ¿verdad? A buscar al Señor regularmente, ¿sí? Disciplinas personales. Un día, ¿verdad? Al pastor al inicio del año se le ocurrió decirte, vamos a ayunar. Y tú dijiste, ¿ayunar? ¿Qué es eso? Está loco ese viejo, ¿verdad? Pero entonces te insistió, ¿verdad? Dijo, mira, sí, vamos a ayunar, simplemente es dejar de comer con fines espirituales. Y te explicó cuál era la razón, cuál era el objetivo, y entonces tomaste el desafío de ayunar. O alguien vino y te desafió para empezar a ofrendar regularmente, ¿verdad? Y tú decías, yo no voy a dar mi dinero ahí, ¿para qué? Y entonces alguien vino y te dijo, hazlo. Y vas a ver cómo Dios va a responder y te va a bendecir. Y tú dijiste, no es cierto. O sea, si no completo con 100, voy a completar con 90, ¿estás loco?
y respondiste al desafío y viste a Dios actuando en tu vida. No sabías orar, repetías oraciones solamente, entonces alguien te animó a orar con tus propias palabras. Dios utiliza esas disciplinas personales para desafiar nuestra fe. Empezaste a ofrendar y el dinero que está atado a nuestro corazón te liberaste, ¿verdad? Y empezaste a ofrendar o empezaste a dar generosamente y lo que antes no era cómodo ni agradable, empiezas a ver cómo Dios lo empieza a usar para desarrollar y fortalecer tu fe. Las disciplinas personales es la tercera cosa que aumenta nuestra fe. La cuarta cosa es el ministerio personal. Momentos que desafían tu fe y te hacen crecer. Por ejemplo, ese día que dijeron, vamos a hacer un viaje misionero. Y tú dijiste, ¿qué es eso? Viaje misionero, ¿qué es eso? Y dijiste, pues bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Y entonces llegaste junto con tus hermanos a otro lugar, ¿verdad? Y viste la necesidad y ahora tú normalmente estás sentado escuchando, ¿verdad? Que alguien ora y entonces el pastor se le ocurre venir y dice, te vas a orar tú. Ve y tú ora por esa señora que está ahí sentada y dices, yo. Y vas y lo haces y te das cuenta que Dios también puede usarte, ¿verdad? Y tienes un miedo terrible porque a lo mejor nada más llevas 2 días de ser cristiano, pero llegaste y oraste por esa persona, por ese hombre, por esa mujer, y ahora no nada más eres cristiano, ahora eres misionero, y te obliga a depender totalmente de Dios, y Dios te usa. Incluso algunos hasta recibes testimonios de vidas transformadas a través de lo que tú dijiste o hiciste ese día, ¿verdad? Porque servir al Señor hace crecer nuestra fe. Y la última cosa es las circunstancias cruciales, esas cosas que están fuera de nuestro control, que a menudo son crisis terribles, ¿verdad? Pero que Dios usa para transformarnos. Circunstancias cruciales como una enfermedad, como un diagnóstico difícil, como el nacimiento de un bebé. Yo no sé si alguno de ustedes, igual que yo, se puso en crisis cuando nació su bebé, su primer bebé. No sabes ni cargarlo, bañarlo es una odisea, ¿verdad? Pensar en su futuro, pensar que esa criaturita que está en tus manos y apenas si respira, depende totalmente de ti. Pero también pueden ser situaciones terribles como la muerte de un familiar o la pérdida de un hijo o la espera eterna para que un hijo llegue o la espera eterna para que un hijo regrese. Las crisis que vienen cuando se nos acaba el dinero y no sabemos qué hacer, una pérdida de empleo, circunstancias cruciales, esas que están totalmente fuera de tu control, pero que pueden ayudarte a hacer crecer tu fe. Todos estos elementos tienen que ver con la manera en la que yo puedo aprender a confiar en Dios. Y estas 5 cosas alrededor de las cuales quiero estar compartiendo contigo durante las siguientes semanas son elementos que están presentes o pueden estar presentes en nuestras vidas, pero tú y yo decidimos si los convertimos en una parte importante de nuestras vidas y les aprovechamos para que nuestra fe crezca. Es decir, la mayoría de nosotros ha recibido oportunidades para conocer la palabra y tener enseñanzas prácticas. Muchos de nosotros hemos recibido invitaciones para servir en el ministerio. Muchos de nosotros, alguien se ha acercado con nosotros para querer mentorearnos y ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Pero también muchos de nosotros no hemos sido intencionales y hemos dicho, después. Las circunstancias cruciales esas llegan sin avisar, ¿verdad? Esas no tienen opción. Esas crisis llegan simplemente y están ahí. Pero incluso las crisis, tú decides, amado, tú decides, amada, si esa crisis se convierte en un pivote para que tú crezcas o si se convierte en un estanque para que te hundas. Tú y yo lo decidimos. La mayoría de nosotros las vamos a enfrentar y es responsabilidad mía poder aprovecharlas y que se convierta en un elemento de crecimiento en mi fe. Pero ojo, no solo de mí, también de los míos. Yo tengo hijos. Algunos de ustedes tienen hijos chiquitos. Algunos de ustedes tienen hijos ya adolescentes. Y es responsabilidad nuestra, cuando todavía tenemos un poquito de control de ellos,
poder proveer el lugar apropiado para que nuestros hijos puedan desarrollar esa fe. Porque miren, no solo se trata de que nosotros adultos pues, se nos remueva un poquito el seso, ¿verdad? Y medio entendamos y realineemos nuestras vidas al Señor. Es que la fe se trata de estos que están allá, que no queremos que se aparten, que no queremos que se alejen, pero escúcheme bien, es responsabilidad tuya y mía. Los ambientes correctos pueden propiciar que los nuestros puedan aprender a confiar y conocer a Dios. Lo digo otra vez, los ambientes correctos pueden propiciar que los nuestros puedan aprender a confiar y conocer a Dios. Y si tú, como yo, eres papá, eres mamá, tú puedes ayudar a tus hijos para ser parte de esos ambientes correctos, para que sea más fácil para ellos aprender a confiar en el Señor. Es responsabilidad mía. Y eso, amado, me da un montón de miedo. Porque yo puedo estar parado aquí predicando la palabra y no tener cuidado de la fe de mis hijos. Y alguno de estos se me puede perder. Y yo bien chulo aquí, predicando el Evangelio. Si tú eres papá, tú puedes ayudar a tus hijos. Incluso puedes propiciar que tú mismo participes en ambientes donde estas cosas existen y te ayuden a ti a crecer en tu fe. Debo mantenerme en ambientes en los cuales se fomente el crecimiento de mi fe. Porque miren, algunos de nosotros no sabemos la Biblia, pero así yo me jacto de conocer la Biblia más o menos bien, ¿sí? Nos la sabemos de memoria. Distingo, me sé las historias, las puedo recitar, ¿verdad? Pero cuando no me permito estar en los ambientes donde mi fe puede crecer, yo puedo saber mucho, pero me convierto en un hombre arrogante. Porque conocer la Biblia, tener conocimiento aquí, no nos hace buenos cristianos. Confiar en Cristo nos hace buenos cristianos. Tú puedes ser una persona que te has aislado, has tenido cuidado de todos los elementos que te pueden provocar tentaciones, y tú dices, yo para no pecar, yo ni internet, ni teléfono, ni redes sociales, ni televisión, ni nada, yo estoy bien, ¿verdad? Y tú puede que hayas creado ese ambiente, pero no desarrollamos confianza en el Señor y nos convertimos en legalistas. Podemos ser más listos, conociendo la Biblia, podemos aparentemente ser más santos, pero realmente Dios lo que quiere es que seamos más dependientes de Él y que confiemos en Él. Porque entre más grande es nuestra fe, mayor va a ser la intimidad y la comunión que podemos tener con nuestro Padre Celestial. Entre más grande es nuestra fe, mayor hambre vamos a tener de la palabra. Entre más grande sea nuestra fe, más dependientes de Dios podemos ser. Qué interesante, amados. Si usted le rasca un poquito más a la historia del centurión, se va a dar cuenta de algunas cosas. La primera de ellas es que el centurión no era un hombre santo. Probablemente era un hombre perverso, que hacía cosas que hoy tú y yo pudiéramos pensar que son increíblemente desagradables. No es un experto de la Biblia porque no conoce las escrituras, probablemente ni siquiera las sabe leer porque quizá habla en latín y las escrituras estaban en hebreo o en griego. Pero ese viejo confió. Y cuando se presenta delante de Jesús, le dice, tengo un siervo allá en mi casa, está enfermo, lo quiero un montón y está enfermo ahí, sánalo. Él confió. En medio de una circunstancia crucial, frente a la posible muerte de su amado siervo, viene con Jesús y simplemente confía. Confía que Jesús puede intervenir, puede obrar, y su fe se convierte en un ejemplo para mí. Y yo espero que también para ti. Yo quiero concluir el día de hoy, amado. ¿No quieres tú tener una fe así? ¿No quieres tú poder confiar plenamente en que Dios va a hacer, Dios va a intervenir, Dios va a obrar, Él es Dios, yo no necesito más que confiar en Él? ¿No quieres tú tener esa certeza, esa confianza? Inclina tu rostro, por favor, conmigo. Señor, cuántas gracias, Dios, te doy por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, con quienes hoy medito tu palabra, Señor.
Y gracias, Dios, por este fragmento de la Escritura, Señor, que nos encontramos hoy con este hombre, Señor, este centurión, este oficial romano, Señor. Y en su ejemplo de fe, Señor, nosotros nos vemos reflejados. ¿Cuánto nos falta, Señor, para poder creer plenamente que tú estás con nosotros? Lo decimos, Señor, lo vociferamos, Señor, nos decimos a nosotros mismos cristianos, pero pronto viene la crisis, viene la situación y empezamos a confiar en todo menos en ti. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Perdónanos, Dios, porque nos apartamos de ti y confiamos en todo menos en que tu presencia viene con nosotros. Dios, ayúdanos. Dios, te necesitamos.